El ocaso del rey de la Castellana. Atención, ¿te has preguntado alguna vez si la persona que amas es realmente quien dices ser? Si sientes que la traición duele, espera a ver cómo se destruye un imperio. Esta historia no es solo un drama, es una lección de supervivencia. Y el gancho shock, el skyline de Madrid y el anillo perdido. La noche en que Adrián Vidal creyó ser el dueño absoluto de Madrid fue la misma noche en que todo aquello que daba por sentado se deslizó silenciosamente de sus manos. La ciudad resplandecía bajo él. No era el centelleo frío y distante de un sueño inalcanzable, sino el brillo cálido y cercano de una corona que sentía ya en su cabeza. Desde el lujoso ático del Ginkgo Sky Bar, en la última planta del Hotel VP Plaza España, las luces de la Gran Vía se extendían como un río dorado, un paisaje al que ascendía siempre que necesitaba sentirse invencible, intocable. Las luces de neón se reflejaban en la barandilla de cristal. En su reflejo se sentaba Carla Soto, la mujer que no debería haber estado sosteniendo, envuelta en un vestido de seda negra que se le adhería como una sombra deseable. Su iPhone, un modelo reciente que renovaba anualmente para mantener su imagen de éxito, reposaba boca abajo junto a un vaso casi vacío de un exclusivo Ron Zacapa XO, vibrando con mensajes no leídos de una esposa a la que hacía tiempo que había dejado de ver, y mucho menos de apreciar. Carla rió con ganas ante algo que él dijo, una risa fuerte, despreocupada, hambrienta por el tipo de vida que estaba segura de que él podía ofrecerle. Adrián se alisó la parte delantera de su impecable chaqueta de corte italiano, el tenue aroma de su colonia de Loewe mezclándose con el aire fresco de la noche madrileña. Se sentía poderoso. Acababa de cerrar un acuerdo monumental con una startup de Silicon Valley. Su ascenso a director de operaciones, COO, en una de las principales firmas de inversión del Paseo de la Castellana, estaba garantizado. Y la mano de Carla, firme y exigente, sobre su muslo solo alimentaba la fantasía de que era el tipo de hombre que merecía mucho más que la vida ordinaria que tenía en su piso del barrio de Salamanca. No sabía que Elena Ríos ya no estaba esperando en esa vida. D2os, el regreso al vacío del piso de Salamanca, a las 3 de la madrugada, después de una cena íntima en un restaurante de diseño cerca de la Puerta de Alcalá, y promesas susurradas que Carla creyó reales, Adrián se deslizó por fin en la parte trasera de un Mercedes negro con chofer. Los monumentos de Madrid pasaban borrosos por la ventanilla. El Parque del Retiro, la Plaza de Colón, el largo tramo de la Castellana oscura, mientras Adrián ensayaba mentalmente la disculpa habitual que le daría a Elena. Algo sobre una emergencia de un cliente internacional, quizás una reunión de networking que se alargó demasiado. Ella siempre le perdonaba, siempre se quedaba, pero esa noche la casa se sintió extraña en el momento en que entró. Demasiado silenciosa, demasiado inmóvil, demasiado limpia. Adrián arrojó sus llaves de diseño sobre la mesa de la entrada y gritó su nombre, primero con irritación, luego con un matiz de impaciencia. Ninguna respuesta. Una suave corriente de aire frío rozó su rostro mientras caminaba más profundamente en el salón. La estantería de libros de tapa blanda, su orgullosa colección, parecía más vacía. La manta de punto que ella siempre mantenía doblada en el sofá había desaparecido, llevándose consigo la única pizca de desorden confortable de la casa. Su pecho se apretó con una punzada de premonición, pero se dijo a sí mismo que probablemente se había puesto a reorganizar de nuevo. Elena siempre ordenaba frenéticamente cuando estaba estresada.
Se dirigió a la cocina, su corazón latiendo con un ritmo que no conocía, y se detuvo por completo. Sobre la isla de mármol, bajo el cálido resplandor de las lámparas colgantes de diseño italiano, había una pequeña pila de papeles y un único anillo de plata. Su anillo, la alianza de pedida de la joyería Suárez, que se había quitado antes en la cena, porque era más cómodo, descansaba ahora junto a los documentos de divorcio que ella ya había firmado. Una memoria USB se posaba encima como un punto final silencioso al final de una larguísima y dolorosa frase. A Adrián se le secó la garganta. Extendió la mano hacia los papeles, las manos temblando, el corazón golpeándole las costillas mientras hojeaba las páginas. Fechas, capturas de pantalla, fotos, pruebas. Cada mentira que pensó que había ocultado, cada secreto que creyó que ella nunca desvelaría. Y entonces vio su letra en una pequeña nota, escrita con la caligrafía perfecta que había amado. No gritaré, no rogaré, y terminado. Un escalofrío helado le cortó la columna vertebral, más frío que el aire nocturno de la terraza de anoche. En ese instante, Adrián comprendió. Elena no se había ido por rabia. Se había marchado porque finalmente se había dado cuenta de que merecía más que el hombre que la había dado por sentada. Y él estaba a punto de aprender cuánto había perdido realmente. 13. El retrato de Elena, la arquitecta silenciosa, antes de que la traición la vaciara, antes de las noches de manos temblorosas y lágrimas silenciosas. Elena Ríos había sido el tipo de mujer que la gente describía como sólida. No llamativa, no ruidosa, simplemente firme. Hija de un profesor de universidad y una traductora de Valladolid, creció creyendo que el amor era algo que se construía día a día, como una casa que resiste las tormentas. A sus 33 años, llevó esos valores a la vida que construyó con Adrián Vidal. Un elegante piso en el distrito de Salamanca, una vista parcial del horizonte brillante de Madrid desde la ventana del dormitorio, y la esperanza de que el futuro sería más amable que el pasado. Elena había sido una brillante estratega de marketing senior en el centro de Madrid, conocida por su voz tranquila en reuniones caóticas y su asombrosa capacidad para leer a las personas. Sus colegas solían bromear, diciendo que podía detectar una mentira antes de que se formara completamente en la lengua de alguien. Irónicamente, ese mismo don le falló cuando más lo necesitaba. Dejó su trabajo 2 años antes de la noche en que Adrián la traicionó. La decisión no fue forzada, pero tampoco fue exactamente libre. Adrián acababa de comenzar su máster en Dirección de Empresas, MBA, en una prestigiosa escuela de negocios y acordaron que ella ayudaría a cubrir la matrícula, gestionaría la casa y comenzaría los agotadores tratamientos de fertilidad. Un maratón emocional que ella corrió casi completamente sola. A sus amigos les dijeron que era una elección mutua. En realidad, fue un sacrificio que Elena hizo porque creía en el sueño compartido. Creía en él. Su hogar llevaba las marcas de su toque tranquilo y esperanzado. Una pequeña colección de novelas de autor al lado de la ventana que daba a la calle Velázquez. Una taza de cerámica artesanal que compró en el mercado de El Rastro. Una foto enmarcada de su viaje a la costa gallega. Elena, con el viento moviéndole el pelo. Adrián, besándola la sien. En esa imagen, ella parecía innegablemente feliz, y esa felicidad real sabía que era un bien escaso. El mundo de Elena giraba en torno al significado, no al lujo. Usó el mismo iPhone durante 4 años, el mismo MacBook Air desde la universidad.
Sus mañanas favoritas eran sencillas: café de cafetera italiana en una taza desconchada, observando el sol salir sobre la cúpula del Palacio de Cibeles. Un momento de quietud antes de que las exigencias del día la engulleran por completo. Pero la vida la había magullado más de lo que jamás admitió. El aborto espontáneo fue la herida que ocultó más profundamente. Sucedió en silencio una tarde lluviosa de jueves, mientras Adrián estaba en un evento de networking en el distrito financiero. Ella lo llamó, la voz temblándole. Él prometió que volvería a casa, pero no lo hizo. No hasta horas más tarde. Se disculpó. Culpó al tráfico de la M30. Culpó al momento. Culpó a cualquier cosa menos a sí mismo. Y Elena, exhausta y de luto, lo dejó pasar. Siempre lo dejaba pasar. Después de eso, dejó de hablar de tener hijos. Dejó de hablar de sus propios sueños. Dejó de hablar de sí misma en absoluto. Poco a poco, su vida se redujo al tamaño de las ambiciones de Adrián. Ella cocinaba sus comidas, organizaba sus agendas, escuchaba sus frustraciones, sus quejas, su creciente hambre de estatus y reconocimiento. Ella hizo su hogar suave para que él pudiera salir y ser afilado. Se hizo pequeña para que el mundo de él pudiera sentirse grande. Pero nunca esperó que el hombre en torno al cual construyó su vida la traicionara tan profundamente. Aún así, quedaban rastros de su antigua brillantez, solo esperando el momento en que finalmente recordaría quién era. Las noches en que Adrián trabajaba hasta tarde, Elena se sentaba sola en la mesa de la cocina, con trozos de papel, esbozando ideas para productos móviles que nunca construiría, escribiendo eslóganes que nunca presentaría. Adrián a veces las miraba y murmuraba: «Eres tan buena en esto, Ele». Pero a la mañana siguiente volvía a tratarla como si fuera alguien que vivía al margen de su grandeza. Ella no sabía entonces que uno de esos bocetos, dibujado en una servilleta de un café de Viena, se convertiría algún día en el arma que la salvaría. No sabía que era más fuerte que la tormenta que se avecinaba. Y no sabía que perder a Adrián sería el comienzo de un destino que nunca imaginó. Vale. La grieta en el mármol, el descubrimiento del lápiz labial, el momento en que Elena Ríos se dio cuenta de que algo andaba realmente mal, no llegó con fuegos artificiales ni gritos. Llegó en una tarde de miércoles ordinaria, el tipo de día en que el cielo de Madrid parecía cansado y el aire olía a lluvia inminente. Estaba doblando la colada en el dormitorio. El suave zumbido de la secadora llenaba el silencio, cuando notó una pequeña mancha de lápiz labial en el cuello interior de una de las camisas de Adrián. Un tono de rosa intenso, un color que ella nunca había usado en su vida. Su corazón se detuvo, pero sus manos no. Siguió doblando, alisando la tela como solía alisar sus preocupaciones. Cuando Adrián llegó a casa esa noche, ella preguntó suavemente: «¿De quién es este labial?» Él ni siquiera parpadeó. Una clienta me dio un abrazo de despedida. Estaba un poco bebida. «Relájate, Ele». La mentira se deslizó de su lengua, con una facilidad tan practicada que a Elena se le revolvió el estómago. Ella no discutió. Simplemente asintió y volvió a remover la pasta en el fogón. Pero algo dentro de ella se había movido. Algo pequeño. Algo peligroso. Una conciencia tranquila de que ya no estaba viviendo con el hombre con el que se había casado. Estaba viviendo con alguien que había aprendido a mentir, sin inmutarse. Durante las siguientes semanas, las señales se multiplicaron como sombras al anochecer. Adrián cambió las contraseñas que solían compartir. Se duchaba inmediatamente al llegar a casa, incluso si solo había salido a un café. Custodiaba su iPhone
como si contuviera secretos nucleares. Compró una colonia nueva, algo más fuerte, desconocida, que olía a éxito agresivo. Aún así, Elena no dijo nada. No estaba lista para confrontarlo sin pruebas. No después de todo lo que había invertido. Los años, los ahorros, los sueños que había enterrado para que él pudiera perseguir los suyos. Necesitaba la verdad, no la sospecha. Y la verdad llegó de una manera que nunca esperó. Ocurrió en una recepción benéfica corporativa en el centro. Elena no había planeado ir, pero Adrián insistió. «Quedará mal si aparezco solo», dijo, abrochándose ya los gemelos. «Intenta ir elegante, ¿de acuerdo? Pulida. Pulida, como si ella fuera un suelo que él necesitaba brillar». Elena se puso un sencillo vestido azul marino de corte limpio y se rizó el pelo, esperando que fuera suficiente. Al llegar al salón del hotel, un espacio dorado lleno de candelabros y ejecutivos con copas de champán, se sintió inmediatamente fuera de lugar. Adrián caminó por delante de ella, apenas mirando hacia atrás, deslizándose ya en la versión de sí mismo que prosperaba bajo una iluminación cara. Ella se detuvo cerca de una mesa de canapés, tratando de no tocarse el estómago, un hábito nervioso que había desarrollado después del aborto. La gente flotaba a su alrededor, murmurando sobre tendencias de mercado y asociaciones que ella ya no entendía. Entonces lo oyó, un susurro detrás de ella. «¿Esa es la esposa de Adrián? No puede ser. Pensé que Carla era su novia. Adrián lleva a Carla a todas partes. Pobre mujer. Probablemente no tiene ni idea». Las palabras la golpearon como piedras lanzadas con precisión cruel. Sus manos temblaron alrededor de su copa, el tallo clavándose en su palma. Ella no se giró, no respiró. Simplemente miró fijamente al frente, viendo a Adrián reír con un círculo de compañeros de trabajo, riendo de la manera que solía reír con ella. En ese momento, el mundo se difuminó en los bordes. La habitación se sentía demasiado cálida, demasiado ruidosa, demasiado brillante. Dejó la copa antes de que pudiera dejarla caer y se deslizó hacia el balcón, donde el aire frío de la noche le abofeteó las mejillas. Se apoyó en la barandilla, los ojos ardiendo mientras intentaba recuperar el aliento. La verdad que había estado tratando de evitar ya no se ocultaba. Estaba al aire libre, susurrada por extraños. Su matrimonio no se estaba rompiendo. Estaba siendo humillado públicamente. Unos minutos después, Adrián la encontró fuera. «¿Estás bien?», preguntó, más molesto que preocupado. Elena se secó los ojos rápidamente. «¿Quién es Carla?». Adrián se congeló. Solo por un segundo. Lo suficiente para que ella viera la verdad parpadear detrás de sus ojos antes de que volviera a ponerse la máscara. «Nadie», dijo demasiado rápido. «No empieces, L». Y así, Elena supo que no lo estaba perdiendo. Ya lo había perdido. V. La transformación silenciosa. El arma olvidada. Durante semanas después de la recepción, Elena se movió por sus días como alguien caminando bajo el agua. Cada sonido amortiguado, cada movimiento pesado, cada respiración, un poco demasiado difícil de tomar. Aún no estaba enfadada. Todavía no estaba lista para eso. Principalmente, se sentía hueca. Una tristeza tranquila que se instaló en sus huesos e hizo que todo, incluso pequeñas cosas como cepillarse el pelo o descargar la compra, se sintiera como escalar una colina que no recordaba haber elegido. El verdadero punto de inflexión llegó en silencio. Era viernes por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas. Elena esperó a Adrián, rastreando las tormentas en la aplicación meteorológica, imaginándolo atrapado en el tráfico de la A6. Cuando por fin entró,
Empapado e irritado, ella se apresuró a buscarle una toalla de algodón. En lugar de gratitud, él espetó. «No me agobies, L. Ya tengo suficiente». Sus manos se congelaron. Ella no lo estaba agobiando. Estaba tratando de amarlo. Más tarde, mientras Adrián dormía pesadamente a su lado, Elena yacía despierta mirando el techo. Su brazo reposaba sobre su pecho, sin tocarla. Hubo un tiempo en que dormía acurrucado contra ella, sus piernas entrelazadas, respirando al unísono. Ahora se sentía como una extraña en su propia cama. Su mente no dejaba de dar vueltas. Quizás no soy suficiente. Quizás cambié demasiado. Quizás él realmente me superó. Quizás es mi culpa. El dolor la envolvió tan fuerte que apenas podía respirar. Se deslizó fuera de la cama y caminó hasta el baño. Bajo la luz blanca y zumbante, se miró en el espejo. Ojos hinchados, pelo recogido en un moño descuidado, hombros caídos. La mujer reducida al modo de supervivencia. No se reconoció a sí misma. Entonces, la presa se rompió. Los sollozos salieron de ella tan violentamente que tuvo que taparse la boca con ambas manos. Se deslizó sobre el frío suelo de azulejos, presionando la frente contra las rodillas, mientras las lágrimas empapaban su pijama. Cada herida que había tragado se derramó. Cuando la tormenta interior finalmente se calmó, Elena se sintió aterradoramente vacía. Se puso de pie, temblorosa, pero con una determinación helada, y miró por la puerta del dormitorio. Adrián dormía profundamente, imperturbable, inconsciente de que acababa de destrozar a la mujer que una vez habría caminado a través del fuego por él. Elena lo observó por un largo momento. Su corazón dolía, pero algo dentro de ella se había activado. Apenas, en silencio, pero lo suficiente. Era la primera pequeña grieta del despertar. Él aún no lo sabía, pero ella estaba dando su primer paso lejos de él. Seti, el regreso del pasado. La servilleta y el aliado. La mañana después de su colapso, Elena se despertó con una jaqueca palpitante. Adrián ya se había ido a trabajar. No se había dado cuenta de que ella se había vaciado en lágrimas en el suelo del baño. O tal vez sí. Tal vez simplemente no le importaba. Mientras se hacía café con manos temblorosas, su teléfono vibró. Una notificación de una vieja cuenta de Gmail que apenas usaba. Un correo que casi había olvidado. Ella frunció el ceño, tocó la pantalla y se congeló. Era un recordatorio automatizado de un servicio de archivo en la nube. Su archivo guardado de hace 5 años ha sido restaurado. Adjunta había una miniatura de vista previa. Una servilleta de un café de Viena, arrugada con un flujo de aplicación móvil dibujado en tinta negra. Su letra, sus flechas, sus anotaciones. El corazón de Elena dio un vuelco. Recordó esa noche. Adrián, paseando por su pequeño apartamento de solteros, quejándose de que su equipo no podía resolver un problema de incorporación de usuarios. Ella había agarrado un bolígrafo y había dibujado una ruta sencilla e intuitiva. Adrián tomó una foto, le besó la frente y dijo: «Eres un genio, L. En serio». Nunca volvió a mencionar ese boceto, ni cuando presentó una nueva dirección de producto en el trabajo, ni cuando ganó el empleado del trimestre, y definitivamente no cuando empezó a salir hasta tarde con Carla. Elena hizo clic en la imagen archivada. Se abrió en resolución completa, con marca de tiempo, sincronizada y autenticada. Se desplazó hacia abajo y vio el mensaje que una vez se había enviado a sí misma. Solo en caso de que Adrián olvide que esta fue mi idea. Su yo pasado la había protegido sin siquiera saber
que necesitaría ser salvada. Miró el boceto de la servilleta como si fuera una línea de vida, porque, en cierto modo, lo era. Prueba. Prueba real. Prueba de contribución intelectual. Prueba de que el hombre que amaba había tomado más que lealtad. Había tomado crédito, oportunidad, reconocimiento. Había robado su brillantez, y algo dentro de ella se rompió. No con desesperación, sino con claridad cristalina. Elena se enderezó. Su pulso se estabilizó. La niebla de su mente comenzó a levantarse, reemplazada por una agudeza que no había sentido en años. Esto ya no era solo sobre la traición. Esto era sobre robo, sobre dignidad, sobre reclamar todo lo que había cedido tan voluntariamente. Se puso un traje de pantalón, cogió su bolso de mano y salió por la puerta con su portátil bajo el brazo. No supo exactamente a dónde iba hasta que se encontró de pie frente a un edificio de piedra noble en el Paseo de Recoletos. Un bufete de abogados, el mismo que había marcado en el navegador una noche llorando en voz baja en el salón. Minutos más tarde, Elena se sentó frente a una abogada de divorcios con ojos amables y una voz que de alguna manera lo suavizaba todo sin debilitarlo. «No sé qué hacer», susurró Elena. «Empecemos por lo que tienes», respondió la abogada suavemente. «Muéstrame». Elena abrió su portátil y colocó el boceto de la servilleta entre ellas, como una confesión. Las cejas de la abogada se levantaron casi de inmediato. «Esto», dijo lentamente, «es más poderoso de lo que crees. Mucho más en un caso de propiedad intelectual empresarial». Por primera vez, Elena sintió un atisbo de algo que no era dolor. Sintió posibilidad. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no colapsando, sino abriéndose a un nuevo camino. Y en algún lugar profundo, una voz que no había escuchado en años, finalmente habló. «Él te quitó. Ahora, recupera tu vida». Interacción. ¿Alguna vez has descubierto una mentira que cambió instantáneamente tu perspectiva sobre alguien? ¿Cómo te hizo sentir? Déjalo en los comentarios. Encuentro en la cafetería. Una oportunidad de Manhattan a Madrid. Elena salió de la oficina de abogados en Recoletos, sintiendo que alguien había reorganizado el suelo bajo sus pies, no de forma aterradora, sino de una manera que la hacía ver Madrid de otra forma. Los taxis, el vapor que salía de las alcantarillas, los imponentes edificios, todo parecía más nítido, más ruidoso, más real. No era la misma mujer que había entrado temblando minutos antes. Ahora tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. Su abogada le había dado una lista de documentos a recopilar. Extractos bancarios, paquetes de compensación de Adrián, intercambios de correos electrónicos, cualquier cosa relacionada con la idea de la aplicación. El conocimiento, había dicho la abogada con suavidad, es poder de negociación. Elena caminó hacia el Starbucks de la esquina, repitiendo la frase como un mantra. Poder de negociación. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana. Su mente zumbaba, corriendo entre la ira, el miedo y algo desconocido, algo cercano a la esperanza. Cogió su teléfono, con la intención de llamar a su mejor amiga, pero la pantalla se iluminó antes de que pudiera marcar. Un mensaje de texto de un número no guardado. «L. Soy Marcos. Te vi saliendo de ese edificio. ¿Estás bien?» Se le cortó el aliento. Marcos León. No lo había visto de cerca en años, solo por alguna actualización ocasional de LinkedIn o algún artículo de noticias sobre su exitosa empresa de fintech en Barcelona. En la universidad, había sido su amigo más cercano. Estudiaron juntos,
Compartieron pizzas a altas horas de la noche. Incluso casi se besaron una vez. Pero la vida los había llevado en diferentes direcciones. Ella eligió a Adrián, creyendo que la seguridad era más segura que la incertidumbre. Ahora la incertidumbre se sentía como su única vía de escape. Ella escribió una respuesta rápida y 5 minutos después, Marcos entró en el Starbucks. Se veía mayor, más pulido, traje gris oscuro, camisa blanca impecable, un bolígrafo de lujo cuidadosamente sujeto en el bolsillo de su chaqueta. El éxito le sentaba bien, pero su sonrisa no había cambiado. Seguía siendo cálida, firme, sincera. «Te ves cansada», dijo suavemente, sacando la silla frente a ella. «¿Qué está pasando?» Por un momento, Elena no pudo hablar. La amabilidad de su voz rompió algo dentro de ella, y tuvo que parpadear con fuerza para no llorar. Marcos esperó en silencio, doblando las manos de la manera paciente que ella recordaba. Ella inhaló y le contó todo. No dramáticamente, no con amargura, solo con honestidad brutal. Las noches hasta tarde, las mentiras, el lápiz labial, los susurros en la gala, el boceto de la servilleta, la abogada, la evidencia que se acumulaba como una tormenta que nunca pidió. Cuando terminó, Marcos se recostó en su silla. En silencio por un momento. «Elena», dijo finalmente, con voz grave. «Deberías haberme llamado antes». Ella dejó escapar una risa débil. «No quería arrastrar a nadie a esto». «¿Arrastrarme?» Marcos sacudió la cabeza. «Olvidaste que siempre quise estar en tu vida». Sus mejillas se calentaron. Miró hacia otro lado, agarrando su taza de café. No estaba lista para nada más allá de la supervivencia. Pero esas palabras ablandaron algo que había creído perdido para siempre. Antes de que pudiera responder, Marcos se inclinó hacia adelante. «L, tu idea, la de la servilleta, es buena, muy buena. Y si la empresa de Adrián la está utilizando, tienes algo poderoso». Ella tragó saliva. «Eso sigue diciendo la abogada. Pero esto es lo que no te dirán», continuó Marcos. «No tienes que luchar por las migajas de lo que es tuyo. Podrías construir tu propia versión. Mejor, limpia, independiente». Elena parpadeó. «¿Yo? ¿Empezar algo? ¿Por qué no?» Su sonrisa fue pequeña pero certera. «Tú entiendes a los usuarios mejor que la mitad de la gente que dirige equipos hoy en día. Eres intuitiva, inteligente. Y, francamente, Adrián nunca mereció tu mente». Ella rió nerviosamente. «No soy una CEO. Tampoco eras la esposa de un hombre deshonesto», dijo Marcos suavemente. «Pero desempeñaste el papel hasta que te rompió. Puedes aprender a desempeñar un papel que te construya». Elena lo miró fijamente, mirando la vida que aún tenía la oportunidad de reclamar. Marcos sacó su tarjetero y le deslizó una tarjeta de visita. No la personal. Una diferente. «Ven a mi oficina esta semana. Déjame mostrarte cómo podemos convertir lo que él te robó en algo que te pertenezca enteramente a ti». Elena sostuvo la tarjeta entre sus dedos. Por primera vez en meses, sintió algo firme dentro de sí. Un nuevo comienzo. Un nuevo aliado. Un nuevo camino. Y no lo recorrería sola. Yito, el renacimiento de Elena. El corte de pelo y el vestido negro. Para la mayor parte de su vida, Elena Ríos nunca había sido el tipo de mujer que se reinventaba. No se cortaba el pelo después de una ruptura. No se compraba un guardarropa nuevo después de un ascenso. Sobrevivía manteniéndose firme. Pero después de la reunión con Marcos, algo dentro de ella cambió. No salvajemente, sino con una determinación tranquila que se sentía ajena y poderosa. Comenzó sutilmente. A la mañana siguiente,
Se despertó antes de la alarma. Se recogió el pelo en un moño suelto y abrió todas las ventanas del piso que aún compartía con Adrián, dejando que el aire fresco del otoño madrileño entrara a raudales. Se sintió como dejar que algo viciado abandonara finalmente su pecho. Se paró en el umbral del vestidor, examinando las filas de ropa que no se había puesto en meses. La mayoría reflejaba a la mujer en la que se había convertido para Adrián. Suéteres suaves, blusas conservadoras, colores apagados. La ropa de alguien que no quería ocupar espacio. Pero escondido en la esquina trasera, había un vestido que había comprado. Un vestido tubo negro ceñido que nunca usó porque Adrián dijo una vez que se veía demasiado atrevido para ti, L. Se lo quitó de la percha, tocó la tela y sintió que el estómago le revoloteaba. Se lo puso. Le quedaba perfecto. Miró su reflejo. La mujer en el espejo no parecía frágil. Parecía alguien que había sobrevivido a algo brutal, pero que no había sido destruida por ello. Aún no había renacido. Pero estaba despertando. Esa misma tarde, reservó una cita pendiente en un pequeño salón de belleza en el barrio de Chueca. El tipo de lugar con luces cálidas y estilistas que te hablaban como una hermana. Cuando la estilista preguntó qué quería, Elena se sorprendió a sí misma. Quiero parecerme a alguien que dejó de disculparse por existir. No se hicieron cambios drásticos, solo lo suficiente para que pareciera que recordaba que se le permitía sentirse hermosa. Después del salón, entró en una boutique cercana. Compró 2 vestidos, un blazer que hacía que sus hombros se vieran más fuertes, un par de tacones negros que resonaron con confianza en el suelo de madera. Se estaba reconstruyendo en silencio, no actuando para nadie. Esa noche, Adrián llegó a casa temprano. Raro en él. Entró en el salón y se congeló al verla de pie con el vestido negro, el pelo suave alrededor de los hombros, la postura diferente, la energía distinta. Vaya, dijo lentamente, midiéndola de arriba a abajo. ¿Cuál es la ocasión? Elena mantuvo su mirada sin encogerse. Ninguna. Simplemente me apetecía arreglarme. Para mí, Adrián frunció el ceño. Confundido. No estaba acostumbrado a una versión de ella que él no controlaba emocionalmente. ¿Esto es por la otra noche? Te lo dije. La gente cotillea. No significó nada. Elena no discutió. No explicó. Simplemente se dio la vuelta, cogió su libro y pasó por su lado. Por primera vez, él sintió algo que no había sentido en años: incertidumbre. Porque, por muchas mujeres que hubiera encantado, por muchos acuerdos que hubiera cerrado, nunca había visto a Elena parecer alguien que se preparaba para abandonar la versión de sí misma que le servía. Él no lo sabía todavía, pero su renacimiento ya había comenzado, justo en su sala de estar. El engaño final y la ceniza, la carpeta quemada. La semana siguiente se desarrolló como una tormenta que Elena nunca vio venir. Demasiado silenciosa. Adrián empezó a actuar extrañamente atento, dejando notas en la nevera que decían cosas como: «Que tengas un buen día, L», como si los cumplidos pudieran borrar los meses de mentiras. 2 noches después, mientras Elena preparaba documentos en el dormitorio, notó algo alarmante. Faltaba una de sus carpetas, la que contenía las hojas de cálculo financieras y los correos electrónicos de la abogada. Su pulso se disparó. Se apresuró a bajar las escaleras. Adrián estaba en la cocina, sosteniendo la carpeta. «¿Buscando esto?», preguntó, con una voz almibarada y suave. Elena se congeló. «Devuélvelo». Él sonrió con suficiencia, agitando ligeramente los papeles. «¿Has estado ocupada? ¿Abogados?».
archivos de Gmail, inventarios de bienes. Impresionante, L de verdad. A ella se le cayó el estómago. No solo estaba enfadado, estaba divertido. Adrián, eso es privado. Eres mi esposa, espetó. Nada de lo que tienes es privado. Las palabras la cortaron como el cristal. Devuélvemelos. Pero Adrián negó con la cabeza con una mirada que nunca antes le había visto. Algo oscuro, calculador. ¿Crees que puedes sorprenderme? ¿Quedarte con la mitad de todo lo que yo construí? ¿Que tú construiste? Susurró Elena, tan aturdida. Tú no tendrías tu producto sin mí. Él apretó la mandíbula. Un boceto en una servilleta no te convierte en un genio. Yo soy el que hizo el trabajo. Yo hice los contactos. Yo puse las horas. Tú solo ayudaste. Ayudaste. Como si ella no hubiera invertido años en él. Como si su mente no tuviera valor. Adriana, dame la carpeta. En cambio, caminó hacia la chimenea de mármol. Ella se movió al instante, el pánico surgiendo. ¡Adrián, no te atrevas! Él arrojó la carpeta entera a las llamas. Elena gritó, un sonido crudo y roto. Se abalanzó hacia el hogar, tratando de sacar los papeles, pero Adrián la agarró del brazo, reteniéndola. ¡Para!, gritó. Elena, por el amor de Dios. ¡Suéltame!, gritó ella, girándose para liberarse. Pero era demasiado tarde. Los papeles se estaban quemando, los bordes rizándose, los números derritiéndose en ceniza. Sus horas de trabajo, su poder de negociación, desaparecidos. Cayó de rodillas, mirando impotente cómo las llamas devoraban la última hoja. El humo le picó los ojos, pero no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el pecho. «No puedes hacer esto», susurró. «Él y Mira, ambos estamos estresados, pero no necesitas abogados. Olvidemos todo esto. Podemos empezar de nuevo». «¿De nuevo?», dijo ella. «Quemaste mi trabajo». «Es nuestro trabajo», corrigió él, el tono glacial. «Y estoy protegiéndonos a ambos». «Mintiendo», replicó ella. «Engañándome, manipulándome, hasta que apenas me reconocí a mí misma». Su rostro se torció. «Estás siendo dramática». La palabra la golpeó como una bofetada. Dramática. La misma palabra que usan los hombres para silenciar a las mujeres, para minimizar su dolor, para reescribir la verdad. Elena dio un paso atrás, las lágrimas empañando su visión. «Ya no sé quién eres». Adrián levantó la barbilla. «Soy el hombre que evita que este matrimonio se desmorone». «No», susurró ella. «Tú eres la razón por la que lo hizo». Agarró su abrigo y sus llaves con manos temblorosas. «¿A dónde vas?», exigió Adrián. «Lejos de ti». Salió por la puerta descalza. Se desplomó contra su coche, el cuerpo temblando, el aliento jadeando. Su evidencia se había ido. Su poder destruido. Su esperanza se deslizaba entre sus dedos. Por primera vez, Elena sintió un terror diferente. No que perdería contra Adrián, sino que podría perderse a sí misma en el proceso. Y ese miedo casi la rompió por completo. Interacción. ¿Crees que el miedo a perder el control es la motivación más peligrosa de un traidor? Vota 1. Sí, el miedo es su motor. 2. No, es pura arrogancia. Comenta y comparte tu opinión. X. El giro inesperado. La confesión en Brooklyn, Madrid. Elena se sentó dentro de su coche aparcado, la frente contra el volante. Su evidencia, su poder, se había ido. Destrucción. Finalmente, su teléfono vibró sin cesar. 2 mensajes de Marcos. Abrió el de él. «Elena, estás a salvo. Llámame, por favor». Luego otro. «No estoy lejos. Di la palabra. Iré a buscarte». Ella escribió una sola palabra. Sema. 15 minutos después, Marcos se detuvo a su lado. Se arrodilló junto a su puerta.
L, dijo en voz baja. Ven aquí. En el momento en que sintió sus brazos alrededor de ella, la poca fuerza que le quedaba cedió. Sollozó contra su pecho. Se fue, se atragantó. Quemó todo, todos los documentos, todo lo que trabajé. Marcos la dejó llorar hasta que sus sollozos fueron hipidos tranquilos. Luego le levantó la barbilla suavemente. ¿Eso era todo lo que tenías? Sí, susurró ella. Lo destruyó. No tengo nada. Los ojos de Marcos se suavizaron. ¿L? Mírame. Tienes más de lo que crees, porque hay algo que aún no sabes. Se puso de pie y abrió la puerta del pasajero. Vamos, hay alguien con quien necesitas hablar. Condujeron hasta una cafetería tranquila en el barrio de Malasaña, una que parecía no haber cambiado desde los años 80. Dentro, una mujer estaba sentada sola en un rincón, revolviendo nerviosamente una taza de té. Elena se congeló. Carla Soto, la amante. No voy a hacer esto. Elena, dijo Marcos suavemente. Solo escucha, por favor. Carla se puso de pie rápidamente, los ojos muy abiertos, la culpa tejida en cada centímetro de su expresión. L, no estoy aquí para lastimarte, lo juro. La mandíbula de Elena se apretó. Ya lo hiciste, Carla asintió, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo sé, y lo siento. Solo necesito decirte algo. Algo que mereces saber. Elena se sentó lentamente, a la defensiva. Marcos se sentó a su lado, un ancla. Carla tomó un respiro tembloroso. Adrián te está mintiendo, y no solo sobre la aventura, sobre todo. Sea específica. Carla miró sus manos. Le dijo a la gente en el trabajo que estabas inestable para que nadie lo cuestionara. Se jactó de robar tu idea. Está planeando decir que tú no tuviste nada que ver. La peor parte, está ocultando irregularidades financieras. Ha estado manipulando números. La gente está empezando a darse cuenta, pero él te está culpando a ti por todo, diciendo que es la esposa resentida manipulando los datos. La sangre de Elena se heló. Marcos se inclinó. Carla tiene algo más, algo que lo cambia todo. Lentamente, Carla sacó su iPhone. Abrió su aplicación de notas de voz y presionó play. La voz de Adrián llenó la cabina. Clara, fría, arrogante. Elena es demasiado emocional para probar algo. La idea es mía, y aunque hable, nadie le creerá. Me aseguraré de que parezca inestable. Si me presiona, la enterraré. A Elena se le cortó el aliento. Sus manos temblaron violentamente. La voz de Carla se quebró. Lo grabé la noche que lo dijo. Pensé que me protegería. Me equivoqué. Y cuando amenazó con echarme a mí también bajo el autobús, me di cuenta de lo que realmente es. Los ojos de Elena se llenaron, no de tristeza, sino de algo más profundo. Un fuego que se elevaba. Esto era más que una prueba. Esta era el arma que Adrián nunca vio venir. Por primera vez, Elena enderezó los hombros y se encontró con los ojos de Carla. Gracias, dijo en voz baja. Acabas de cambiarlo todo. Y por primera vez, sintió que la lucha era ganable. Uno. El baile de la verdad. La Gala de Innovación Tecnológica. La noche de la Gala de Innovación Tecnológica llegó con el tipo de aire de Madrid que se siente cargado, como si algo eléctrico estuviera a punto de desatarse. El evento se celebró en el Palacio de Cibeles, con sus grandes salones de mármol y lámparas de araña. Periodistas, CEOs, inversores y estrellas emergentes del mundo fintech se paseaban en trajes de corte impecable. Adrián Vidal entró sintiéndose invencible. Vestía un esmoquín negro, recién hecho, un reloj de lujo brillando arrogantemente en su muñeca.
A su lado estaba Carla, interpretando su papel por última vez. Adrián no tenía idea de que ella llevaba la verdad en su iPhone. Mientras entraban, las cámaras destellaron. Inversores estrecharon la mano de Adrián. Miembros de la junta le palmearon la espalda. Este es nuestro año, Adrián. Serás COO en verano. Esa demostración de producto el próximo mes es un cambio de juego. Adrián lo absorbía como oxígeno. No tenía idea de que estaba respirando sus últimos momentos de poder. Mientras tanto, en la entrada de Cibeles, un coche negro se detuvo silenciosamente. Elena Ríos salió. El dobladillo de su vestido de noche azul medianoche, ajustado y elegante, captaba la luz. Su cabello en suaves ondas, su postura firme. No se parecía en nada a la mujer rota que Adrián había despreciado semanas antes. Marcos León estaba a su lado, ofreciéndole su brazo, no como un salvador, sino como un igual. Llevaba un traje color carbón, discreto pero inconfundiblemente poderoso. En el momento en que cruzaron las dobles puertas, las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron. Una onda se movió a través de la multitud. Adrián siguió la mirada de Carla y se congeló. La copa de vino en su mano tembló. La confianza en su columna vertebral flaqueó. Por primera vez se vio pequeño. Elena no se detuvo cuando sus ojos se encontraron. Simplemente pasó por su lado, su mano descansando en el brazo de Marcos. La distancia picó a Adrián como el fuego. Forzó una carcajada. «Ele, ¿qué haces aquí?» Elena se detuvo solo el tiempo suficiente para darle una sonrisa cortés. Cortés de la forma en que el hielo es cortés antes de congelar un lago. «Vivir mi vida», dijo suavemente. Adrián apretó la mandíbula. «No puedes estar con él. No perteneces a...» Pero ella ya se había ido, absorbida por un círculo de inversores ansiosos por hablar con ella. Marcos la presentó como la fundadora de Parker Ledger, Liderazgo Parker, o LP, su startup, su visión, su brillantez. El punto de inflexión llegó durante la presentación principal. Las pantallas gigantes se iluminaron. Adrián se preparó, esperando que se llamara a su firma para el próximo anuncio de producto. En cambio, el presentador dijo: «Señoras y señores, esta noche destacamos una nueva plataforma fintech revolucionaria que democratiza la seguridad y el acceso financiero a través del diseño centrado en el usuario. Por favor, demos la bienvenida a Liderazgo Parker». El logo de Elena llenó la pantalla. La sala estalló. Jadeos, aplausos, susurros. Marcos guió a Elena al escenario. Ella habló con aplomo, confianza, inteligencia. No mencionó a Adrián, no insinuó traición. No era necesario. Su éxito era su venganza silenciosa. Mientras los aplausos se desvanecían, dos hombres de traje oscuro se acercaron a Adrián en voz baja. Uno mostró una placa discreta. «Señor Vidal, necesitamos discutir inconsistencias en sus declaraciones financieras. En privado». El color se derritió del rostro de Adrián. Carla miró a Elena, haciendo el más leve asentimiento. Había comenzado. Y por primera vez, Adrián sintió las consecuencias del mundo que había construido sobre mentiras. CTA. Este es el momento decisivo. Si Elena te ha inspirado a recuperar tu propia historia, toca el botón «Me gusta» y compártela. Hagamos que el mundo vea el poder de las segundas oportunidades. 12. La caída del rey. Justicia no es venganza. El momento en que los dos oficiales de cumplimiento se acercaron a Adrián, toda la atmósfera a su alrededor cambió, como una copa de champán rompiéndose a cámara lenta.
Mientras lo guiaban hacia un pasillo tranquilo, uno de ellos dijo con gravedad: «Señor Vidal, tenemos preocupaciones sustanciales con respecto a informes financieros alterados conectados a su departamento. Y luego está la cuestión de la propiedad intelectual». Adrián intentó reírse. «Esto debe ser un malentendido. Fui yo quien expuso las irregularidades». El oficial levantó una ceja. «Nuestros registros muestran que se usaron sus credenciales de acceso para realizar las alteraciones. Y, curiosamente, alguien nos envió un archivo de audio anónimo esta noche». La sangre de Adrián se volvió hielo. El oficial presionó play. Su propia voz llenó el pasillo. «La idea era mía. Si ella me presiona, la enterraré». Adrián sintió las paredes cerrándose. «Eso está sacado de contexto. Ella está mintiendo. Las mujeres de mi vida...» El oficial hizo una pausa. «¿Mujeres? ¿En plural?» Adrián se congeló de nuevo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que acababa de admitir algo sobre lo que ni siquiera le habían preguntado. «Señor Vidal, por favor, acompáñenos». En el salón, Elena observaba desde lejos. No sonreía. Simplemente observaba. Firme, serena, casi de luto. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de verdad. Marcos se acercó a ella. «¿Estás bien?» «Pensé que me sentiría satisfecha», admitió ella. «Pero sobre todo, me siento libre». Pensó en la noche en que encontró el lápiz labial. La noche en que él quemó sus documentos. Los años que pasó encogiéndose para hacerlo sentir más alto. Y algo dentro de ella finalmente se aflojó. Un peso se levantó. «Lo manejaste con más gracia de lo que la mayoría de la gente lo haría», dijo Marcos. Elena sonrió débilmente. «La gracia me mantuvo viva cuando la rabia me habría matado». El silencio se instaló entre ellos. Cómodo esta vez. La gente intentaba fingir que no pasaba nada, pero cada susurro volvía a lo mismo. Adrián Vidal había sido expuesto, acabado, y todo el mundo lo sabía. Dito y dicho. El amanecer de Brooklyn Heights, un nuevo Madrid. La mañana después de la gala, Madrid se sintió diferente para Elena Ríos, más tranquila, más clara. Se despertó en el dormitorio de invitados de Marcos, el sol extendiéndose suavemente por las sábanas. Había insistido en que no regresara a casa esa noche, no después del shock emocional. Abajo, el olor a café fresco flotaba en el apartamento. Marcos se sentó en la isla de la cocina, leyendo las noticias. «Sales en primera plana», dijo suavemente. Ella tragó saliva. «¿Eso es bueno?» «Para ambos», admitió. Le mostró el titular. «Adrián Vidal, bajo investigación por mala conducta financiera y robo intelectual». La fuente afirma que la idea fue tomada de su esposa. «Finalmente me creen», exhaló Elena lentamente. «Siempre lo habrían hecho si se te hubiera permitido hablar», dijo Marcos, colocando una mano cálida sobre la suya. Más tarde, su abogada llamó. El caso por propiedad intelectual y daños se cerraría a su favor. No solo por el divorcio, Elena. Por los derechos de propiedad intelectual, por daños, por reconocimiento. La evidencia es abrumadora. El tribunal de la opinión pública está de tu lado. Tienes un caso sólido». Elena se recostó en su silla. «Zuridepe, nunca quise venganza». «No estás obteniendo venganza», corrigió la abogada. «Estás obteniendo justicia y estás recuperando tu vida». Elena se encontró en el balcón de Marcos, con vistas a la ciudad. El skyline brillaba con propósito, vivo. Se abrazó a sí misma, no por el frío, sino por el abrumador alivio de ser finalmente vista. «Pasé tanto tiempo preguntándome si yo era el problema, si era indigna de amor, si estaba loca», susurró. «Pero anoche recordé quién era yo antes que él, y creo que la quiero de vuelta». Marcos sonrió.
paciente. Ella nunca se fue, Ele. Solo te estaba esperando. Elena respiró el aire de la noche, sintiéndolo expandir sus pulmones, su esperanza, su futuro. Por primera vez, no se sintió rota. Se sintió poderosa. Se sintió libre. Y el mundo finalmente estaba viendo a la mujer que Adrián intentó silenciar con tanto esfuerzo. Cuoste, el cierre, el adiós en el piso vacío. Elena regresó al piso de Salamanca 2 días después, no porque quisiera, sino para recoger los documentos importantes que no se quemaron y sus pertenencias personales. Marcos insistió en llevarla. Cuando el coche se detuvo en el portal, Elena sintió un viejo dolor. La casa se veía igual, pero ella no era la misma mujer que vivía en ella. Marcos le dijo: «Estaré aquí mismo si me necesitas». El momento en que entró, se dio cuenta de que Adrián estaba en casa. Parecía un hombre desmoronándose. Pelo desordenado, camisa arrugada, ojos desesperados. El ejecutivo seguro de la gala se había evaporado. «¡Elena!», exhaló, poniéndose de pie rápidamente. Ella no dijo nada. Caminó hacia el dormitorio para empacar. Él la siguió. «Ele, por favor, solo escúchame. Me destruiste». Ella se congeló. Luego se giró lentamente. «Yo te destruí. Tú filtraste esa grabación», acusó. «Me humillaste. Arruinaste mi reputación». Elena rió, un sonido sin humor. «Adrián, te humillaste a ti mismo. Quemaste mi trabajo. Mentiste. Engañaste. Me robaste. Esa grabación no fue sabotaje. Fue la verdad finalmente poniéndose al día contigo. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Éramos buenos juntos, Ele. Éramos buenos cuando te beneficiaba», dijo ella en voz baja. «Cuando me atenué, cuando cargué con el peso de nuestra vida para que pudieras hacer de héroe en todas partes. Eso no es justo, es honesto». El rostro de Adrián se torció de miedo. «No quiero perderte». «Ya lo hiciste», dijo ella simplemente. Volvió a su maleta, doblando la ropa, empacando las últimas piezas de una vida que nunca le había pertenecido tanto como se convenció a sí misma. Entonces Adrián dijo lo único que nunca debió haber dicho: «No eres nada sin mí». La habitación se quedó en silencio. Elena subió lentamente la cremallera de su maleta, la dejó a un lado y se enfrentó a él por completo. Su voz era tranquila, no cruel, sino devastadoramente clara. «Yo era nada cuando estaba contigo», dijo. «Ahora finalmente me estoy convirtiendo en alguien». El rostro de Adrián se desmoronó. El pánico se convirtió en ira. «¿Crees que a Marcos le importas? Te está usando. Carla me usó. Todo el mundo quiere algo». Elena negó con la cabeza suavemente. «La única persona que alguna vez usó a alguien aquí eres tú». Caminó hacia las escaleras. Adrián la agarró del brazo, desesperadamente. «Ele, no te vayas. Podemos reconstruir. Por favor. Te necesito». Elena miró su mano. Durante años, esa mano dirigió su vida. Ahora se sentía extraña. «Adrián», susurró, «lo único que necesitas ahora es rendir cuentas». Ella se soltó de sus dedos y se alejó. Sus rodillas flaquearon ligeramente, como si el acto de perderla lo hubiera debilitado físicamente. «Adiós», dijo ella. Ella bajó las escaleras. La luz del sol de la puerta abierta iluminaba su camino. Marcos estaba afuera, observándola con respeto silencioso. Ella salió sin mirar atrás. El clic de la puerta cerrándose detrás de ella sonó como la última página de un capítulo que ella sobrevivió por pura resistencia. Marcos le abrió la puerta del coche. «¿Estás bien?». Elena exhaló, un largo y tembloroso aliento que vació algo oscuro y llenó algo nuevo. «Creo», dijo suavemente, «que finalmente soy libre». Marcos sonrió.
Entonces, vamos a construir lo que venga después. Mientras el coche se alejaba, Elena miró la casa por última vez. Se hizo cada vez más pequeña hasta que no fue nada. Por primera vez, se eligió a sí misma, y no se arrepintió. 15. El epílogo significativo. Paz y propósito. El invierno se instaló lentamente sobre el río Manzanares, espolvoreando los tejados con un velo fino de blanco, suavizando el ruido de la ciudad, de la forma en que la curación suaviza las viejas heridas. Elena Ríos estaba de pie en su balcón, en un nuevo apartamento de Chamberí, envuelta en una bata gruesa. Su vida ya no se parecía en nada a la de hace unos meses. Su startup, Liderazgo Parker, había crecido más rápido de lo esperado. Inversores y mujeres líderes la buscaban, impresionados por su potencial y su historia. Cada reunión le recordaba que no había sido borrada. Había sido subestimada y se había levantado. Una tarde, mientras revisaba prototipos, recibió una llamada de su abogada. El acuerdo está cerrado. La disputa por propiedad intelectual ha sido cerrada a tu favor. Las indemnizaciones por daños son significativas, y la empresa ha emitido un reconocimiento formal por escrito de tu contribución al concepto inicial del producto. Tu nombre queda limpio, Elena. No era el dinero lo que importaba, era el reconocimiento, su idea, su trabajo, su nombre. Restaurado públicamente, permanentemente. Una victoria silenciosa, pero poderosa. Marcos se unió a ella en el balcón esa noche, entregándole una taza de té caliente. «Lo hiciste, Ele», dijo suavemente. Ella negó con la cabeza. «No. Sobreviví y reconstruí. Y lo estás haciendo condenadamente bien». Marcos dudó. Luego habló. «Hay algo que he querido decir durante mucho tiempo». Elena levantó la vista, su corazón revoloteando suavemente. No por miedo, sino por anticipación. Él se acercó, con voz firme. «Estoy orgulloso de ti, no por lo que le pasó a Adrián, no por Liderazgo Parker, sino porque no dejaste que lo que te rompió te definiera». «Marcos», susurró ella. «No me debes una respuesta», dijo él rápidamente. «Estoy aquí porque quiero estarlo, siempre y cuando tú también quieras eso». Ella se acercó, lenta, deliberadamente. «Sí que te quiero aquí», dijo con certeza, «pero no para salvarme, solo para quedarte». Marcos sonrió, una sonrisa tranquila y sincera que le llegaba a los ojos. «Entonces, me quedaré». Se quedaron juntos, observando cómo el mundo pasaba del gris al oro mientras el sol se elevaba. Elena se apoyó suavemente en su hombro. No se apresuraba hacia algo nuevo. Simplemente estaba eligiendo su vida de nuevo. Y por primera vez, eligió la alegría, el amor elegido. No ciego, sino sano y completo. Elena Ríos lo había perdido todo una vez, pero reconstruyó. Se levantó. Y esta vez, el final no fue supervivencia. Fue paz. Fue libertad. Fue finalmente y bellamente suyo. Cierre y llamada a la acción. CTA. Y así, nuestra historia llega a un final. Pero tú, sí, tú, todavía estás aquí. Si has llegado hasta este momento, significa que algo en el viaje de Elena tocó una parte de tu propio corazón. Quizás su coraje te recordó el tuyo. Quizás su curación reflejó algo que estás tratando de reconstruir en silencio. Su historia nos enseña una verdad simple. Cuando alguien deja de ver tu valor, no significa que lo hayas perdido. Significa que nunca lo entendieron. Al igual que dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Elena cambió sus pensamientos,
y su vida cambió con ellos. Ella eligió la dignidad sobre el dolor, la verdad sobre el miedo y la renovación sobre la amargura. Esa es una elección que cualquiera de nosotros puede hacer, sin importar dónde nos encontremos hoy. La vida no siempre nos da la disculpa que merecemos, pero nos da la oportunidad de reescribir nuestro propio final. Una decisión honesta a la vez. Si este viaje te hizo sentir más fuerte, visto o incluso un poco más valiente, entonces no te vayas en silencio. Dale a me gusta para que sepamos que sentiste algo. Comparte esta historia para que alguien más encuentre la fuerza también. Suscríbete o síguenos porque estamos construyendo una comunidad donde las historias curan y donde tú importas. No estás solo. Nunca lo estuviste.